Buenos días, soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94F en el programa Mujeres en Radio. Los acompaño todos los martes para desarrollar temáticas en psicología, educación, cultura, sociedad y literatura. En esta oportunidad conversaremos sobre la cultura guaraní. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo al Facebook. Estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava o al WhatsApp 787-79-79-3. Mi invitado de hoy es un distinguido licenciado llamado Miguel Ángel Salvatierra, es de nacionalidad argentino, de profesión periodista, escritor e historiador. Entre sus libros publicados se encuentra Miscelánea de ayer y hoy, un libro de relatos, cuentos cortos y poesía. Asimismo ha publicado otro libro que se trata sobre la ganadería chaqueña, y el último, a través de una investigación, se encuentra por publicar la historia de los pueblos guaraní en América Latina, que más o menos ha sido unos 16 y 17 años que ha estado en investigación el licenciado Salvatierra. Se encuentra afiliado a la Sociedad Argentina de Escritores, filial Salta, y premiado en el concurso internacional con el poema Mi Tierra, La Paz, auspiciado por UNICEF. Buenos días, licenciado, un honor tenerlo en el programa y gracias por aceptar nuestra invitación. Sus saludos, por favor. Gracias. Muy caluroso y efectivo saludo a toda esa audiencia de la hermana República de Bolivia, desde acá de la capital salteña, la provincia de Salta, en la República Argentina. Estamos para darle nuestras inquietudes y nuestras sapienzas sobre algunas de las culturas que tenemos en todo este continente americano que es tan rico en cultura. Y estamos a disposición de ustedes. Sí, muchísimas gracias. Bueno, conversando con usted, fuera del audio, usted me dijo que vivió en Bolivia muchos años. A ver, cuéntenos su experiencia al respecto. Inclusive me estaba comentando el licenciado de que por su investigación, también ha estado en otros lugares importantes donde obviamente se establece esta cultura guaraní en Bolivia. A ver, cuéntenos esa experiencia que usted ha tenido en nuestro país y obviamente con su investigación en Bolivia. Bueno, esto comenzó hace más o menos como 20 años, que prácticamente 16, casi 17 años estuve haciendo, como se dice, una maratón de investigaciones, empezando desde acá de la Argentina, pasando por el Paraguay, estando en Bolivia y llegando hasta entre los estados de Mato Grosso en Brasil y el estado de Rondônia y también Acre. Y en toda esa parte hemos estado haciendo las investigaciones sobre esta maravillosa cultura que tenemos acá, digamos, en estas regiones, especialmente en las sabanas chaqueñas, que es donde mayor cantidad de guaraní existen. Exactamente. Y dígame, referente a su investigación referida a la historia de la cultura guaraní en América Latina, ¿cuánto tiempo le ha tomado exactamente? ¿Qué características específicas tiene? ¿Ha hecho entrevistas? Bueno, ¿Ha estado con distintos grupos guaraníes en América Latina? A ver, ¿cuáles son el método, el procedimiento que usted ha tenido para hacer su investigación? Bueno, primero ha sido la curiosidad, digamos, que no es solamente una sola cultura la guaraní, son 4. Entre esas 4, digamos, empecé a analizar de fondo cuáles eran las diferencias entre uno y otra etnia de los guaraní, porque acá, digamos, en el norte argentino tenemos el Aba guaraní, que también hay en la zona del Chaco boliviano. Está el tupí guaraní, y lo que no hay en el Chaco de Bolivia es el chané guaraní. Entonces ahí está una de las diferencias. Y la otra diferencia es lo que acá en Argentina no existe, que es el guarayo, que eso está en la parte amazónica y en el oriente boliviano. Esa es, digamos, la diferencia. Pero una de esas también tiene, sabemos que el guaraní no tenía en años antes su propia identidad, como es, digamos, la danza y la música.
no existían en tiempo antes de la colonia. No existía nada. Entonces ellos empezaron ya a tener otra visión en cuanto a la música, en cuanto al baile, digamos, que empezaron a tener sus propios bailes autóctonos en parte y otros que no son autóctonos. Claro, o sea, en la colonia ya ellos han aprendido a hacer arte, se podría decir, a tener una identidad, pero ya en este caso yo considero que tal vez era un mestizaje con español y guaraní. No tanto así, sino que el guaraní ya empezó a tener otro pensamiento, porque en años antes de la colonia, el guaraní fue uno de los grupos étnicos que tiene mucho que ver con lo que son los ritos ancestrales respecto al trabajo. Y no así, digamos, como es el mataco, el huichí o el ilagá, que son etnias que prácticamente ellos viven solamente de la caza y pesca, pero nunca tuvieron la dicha de decir vamos a trabajar, como lo hizo el guaraní. Porque hay una parte donde el guaraní tiene su propia identidad relacionada al trabajo. ¿Cuál es, digamos? Cuando un chico o una chica llega a la etapa de la pubertad y entra ya a la juventud, hay ritos ancestrales que empiezan a tener como se dice, una ley hacia el trabajo. Y eso es lo que lo marca a cualquiera de las otras etnias. Y es ahí donde podemos apreciar, digamos, qué tan grande era esta cultura. ¿Usted tiene tal vez un dato poblacional antes de la colonia? ¿Cuántos guaraníes éramos en América Latina? Esos datos no tengo, solamente que, digamos, se puede decir que el guaraní en Bolivia más o menos llega al 43% de la población generado. El otro tanto lo tiene Argentina. Y una proporción pequeña, digamos, que está en Paraguay, que más o menos está en el 13%, y un 2% que está en Brasil, en los estados de Mato Grosso y en el estado de Acre y Rondônia. Es un dato bien interesante que nos da. Entonces, eso significa que la mayor cantidad de guaraníes de América Latina está en Bolivia. ¿Está en Bolivia? En Bolivia. Sí. Está en Bolivia. Ah, qué interesante. Y dígame, ¿por qué hay estos 4 tipos de guaraníes? ¿Qué es lo que pasó? ¿Ellos son originarios de aquí, vinieron de otro lugar? ¿Por qué hay 4 tipos de guaraníes, como usted nos menciona? Según lo que yo he investigado, digamos, y por eso fue que empezamos a caminar con prácticamente éramos similar a los guaraní, poco tipo anómala, que estábamos caminando por un lado para el otro, investigando sobre de dónde son, cómo llegaron. Ya. Porque es la única etnia, aparte de que son, digamos, mayoritariamente porcentual en Bolivia, es la única etnia, aparte de los incaicos y los coya, que tenían como referencia un rey. Ah, un rey. Es ahí, sí. Y empezando a investigar, digamos, sobre la procedencia, hace 10.000 años atrás aparecieron estos grupos en la zona del Caribe y partieron del Caribe hacia América buscando qué es lo que buscaban estas etnias. Digamos, los tupí guaraní buscaban la Loma Santa, el Aba guaraní buscaban el paraíso perdido, los chané buscaban el huerto del conocimiento, los guarayos estaban también por la misma lógica. Entonces estos grupos estaban buscando algo que de arriba supuestamente les iba indicando dónde era el camino, dónde estaba eso lo que ellos buscaban, que generalmente ellos buscaban en la Tierra Santa o el paraíso perdido, que era lo que ellos buscaban.
Entonces, se cree que 10.000 años atrás ellos llegaron por ese lado y entraron. Unos han entrado por el río Orinoco, otros entraron por el río Amazonas y otros entraron por la parte del río de la Plata. Eso ha sido más o menos la trayectoria y es por eso que, digamos, en Bolivia llegaron hacia la zona esta de lo que es la zona chaqueña, tanto en la parte de Santa Cruz, Bolivia, como también en la parte de Tarija, que es donde mayor cantidad de etnias hay sobre los guaraní. ¿De dónde más o menos? Según un relato de uno de estos famosos que hace cine norteamericano, que es el señor Feynman, él menciona sobre unos grupos que desaparecieron hace 10.000 años atrás del lado de Egipto, que no se supo de esa etnia, qué es lo que hacían, pero da la casualidad que yo investigando cómo era, digamos, los ritos cuando se moría una persona, ¿dónde lo enterraban? Ellos no tenían ningún tipo de cementerio. ¿Por qué? Porque lo enterraban en la sala o debajo de la cama donde ellos dormían. ¿Por qué lo hacían eso? Según su creencia y los ritos que ellos hacían, era para que el espíritu de esa persona los cuide a ellos de los malos espíritus que podían venir hacia la casa y entrar y hacerle problemas a ellos. Entonces ese era el lema o el pensamiento que ellos tenían, por eso los enterraban dentro de la casa y no tenían un cementerio. Esa es una de las curiosidades que yo tuve, digamos, respecto a esas tribus que desaparecieron allá y que casualmente estas tribus también tienen el mismo rito que aquella vez. Esa es una de las características. Ay, qué interesante. Y dígame, pero eso no está todavía comprobado, se podría decir científicamente, simplemente es una hipótesis que obviamente usted ha sacado a través de los estudios que ha realizado. No está comprobado esto. El rito, eso está comprobado. Ya. Es parte de sus cosas de ellos, digamos, de que ellos enterraban a su muerto dentro de casa. Pero en el caso que han venido de Egipto, eso que han venido, porque hay muchas culturas que se parecen, ¿no? Inclusive las pirámides, etcétera. Si usted hace una comparación, se parecen entre todas, ¿no? Con algunas diferencias. Tal vez en este caso es tal vez una coincidencia, algo así, que enterraban también en su casa. Y es eso lo que le preguntaba, ¿no? Si hay tal vez o tal vez usted ha profundizado más de que los guaraníes sí efectivamente han venido de Egipto. No, eso, por eso es que yo no tendría, digamos, el derecho de decir sí, son ellos. Ya. No, pero da sobre la edad que ellos tienen las mismas características, ¿no? De estas tribus que desaparecieron en ese lado de Egipto, ¿no? En ese lado, claro. Y dígame, yo tengo una duda, ¿no? La mayoría de las culturas, por ejemplo, que han venido aquí a Bolivia, inclusive hay una hipótesis, pero dicen muchos de que sí es real, de que los aymaras, por ejemplo, no son de Bolivia, son chilenos. Hay una hipótesis, ¿no? Que inclusive está en discusión, pero ya está comprobado según muchas universidades. Mayormente han migrado por buscar alimentos, han migrado, bueno, pues por encontrar lugares que tenían agua, o ellos han entrado en sequía. Pero sin embargo usted nos dice que los guaraníes, el objetivo de ellos era encontrar otras cosas, era encontrar el paraíso, era encontrar el huerto del conocimiento, etcétera. ¿A qué se debe esto? Ya, ¿por qué? ¿No? Porque yo supongo de que en el lugar donde ellos estaban, bueno, pues no se habla nada, o no nos dijo usted nada si a ellos les faltaba agua, comida, etcétera, ¿no? Pero ellos buscaban otras cosas. ¿A qué se debe esto o la diferencia tal vez de otras culturas migratorias que nosotros hemos tenido aquí en Bolivia? Claro, es un poco con muchos dilemas en esa parte, porque digamos el guaraní ha sido uno de las tribus, aparte de la parte del Inca,
que también han sido unos grupos o unos imperios que han tenido grandes conocimientos por la parte religiosa. Entonces, estos grupos también tienen ese mismo sentido de la parte religiosa. Y no así, digamos, los grupos autóctonos que tenemos acá, digamos, como ya les mencioné anteriormente, de los matacos, de los huichí, o sea, ellos no tenían esa... en cambio, estos otros sí tenían ese legado de llevar adelante la parte religiosa, la parte de creencia en un Dios, y eso es lo que marca la diferencia, digamos, en esta zona de ese pensamiento y esos ritos que ellos tenían, ¿no? Claro que sí. Muy bien, vamos a entrar a un corte, licenciado, no se vaya, por favor. Vamos a conocer a nuestros auspiciadores del programa y a los oyentes también les pido, por favor, que no se vayan. Regresamos en breve. Enseguida vuelve. Mujeres en Radio. Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. A una mujer se la cuida, se la respeta, se la quiere y solo se le grita para decirle que se la ama. Si la relación no va más, se acaba, pero no se mata. Fundación FUCASE, a través del proyecto Violencia Cero, convoca a mujeres y adolescentes que sufran violencia a comunicarse con nosotros y recibir ayuda psicosocial y orientación legal. Llámenos 282-5600, WhatsApp 7878-0889 o visítenos en oficinas de Fundación FUCASE, Villa Bolívar D, calle 102, número 2517, edificio Centro de Negocios, Ciudad de El Alto. Llegó desde las Guaringas, la tierra de los brujos, el maestro curandero, brujo peruano, amarres eternos, por muy difícil que sea, solo necesita foto, prenda o nombre. El amor ausente regresa al instante arrepentido, pidiendo perdón de rodillas, humillado, rendido a tus pies, manso, sumiso, obediente, por muy orgulloso, caprichoso que sea, volverá sin que lo llames ni lo busques. Corrí al consultorio del curandero peruano. Ahora, gracias a él, vivo feliz y próxima a casar. Le agradezco al curandero peruano por haber hecho regresar a mi esposo. Ahora vivimos felices. Sanaciones de enfermedades desconocidas o brujerías. Que ha podido dar con mi mal y me ha curado. No sufras más. Consulte hoy mismo. Celular 707-38-382. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes. Solo en Galería de la Moda Masculina. Mainasa. Trajes, colección de telas italianas, españolas e inglesas. Casimires de la línea Barrington, Don y otras marcas originales. Entrega de camisas y corbatas para su combinación perfecta. Mainasa, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confecciones industrial de prendas militares y policiales. Mainasa, calidad en exportación. Plaza Libertad, esquina Alfonso Ugarte, número 20, local C, zona 16 de julio. Teléfonos 284-5718, 740-37-777, 712-31-844. El buen gusto de nuestro sabor nacional está en Recreo Familiar Quillacollo. Disfrute con su familia, amigos y seres queridos los riquísimos e incomparables platos de la gastronomía boliviana. Pique macho, lechón al vapor, chicharrón, escabeche mixto, charquecán.
orgullo tienes en ti. Recreo Familiar Quillacollo. Visítenos en Urbanización 1 de Mayo, calle A, entre Avenida Cochabamba y Vallivian, a 2 cuadras del módulo policial Plan 44, Ciudad del Alto. Pedidos y reservas 730-61-679, 720-36824 y 796-02396. Recreo Familiar Quillacollo, el sabor de lo nuestro. Los gritos y los maltratos no son cosa de hombres. La violencia hacia las mujeres le hace daño a quien la recibe. Gritar y maltratar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra las mujeres no es normal. Insultar y controlar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra la mujer es un delito. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer, proyecto de la Fundación para la Comunicación Alternativa Social y Educativa, FUCASE. Es un medio de comunicación regulado y fiscalizado por la ATT. Escúchenos en el ciberespacio. www.fucasecomunicaciones.com.bo. Estudio 94. Comuníquese con Estudio 94 FM a través del 282-5600. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Regresamos con Mujeres en Radio. Soy Jacqueline Barriga Nava. Estamos conversando el día de hoy sobre la cultura guaraní. Mi distinguido invitado es el licenciado Miguel Ángel Salvatierra, de nacionalidad argentino. Él es periodista, escritor, historiador y tiene una investigación bastante interesante que lo ha realizado durante 17 años, imagínense, más o menos, y está por publicarse, y es sobre la historia de los pueblos guaraníes en América Latina, ¿no? Y es un tema que ahora lo queremos desarrollar. Y en esta sección, en esta segunda parte de nuestro programa, lo vamos a dividir. Licenciado, ¿qué le parece si lo dividimos en 3 áreas, ¿no? La primera, hablaremos sobre las características de esta cultura guaraní, antes de la colonia, luego después de la colonia, y luego cerramos con la actualidad. ¿Qué le parece? Entonces, ¿qué características ha tenido esta cultura? Licenciado, si nos podría tal vez hablar de una manera detallarnos los aspectos más importantes referente a su cosmovisión, el reinado que ellos tenían, que eso es bastante interesante, los rituales, cómo manejaban su economía, antes de la colonia, ¿no? Y luego posteriormente pasamos a esto de los cambios que ha tenido cuando han llegado ya los españoles, y la situación actual de esta cultura aquí en Bolivia o América Latina también. Lo escuchamos. Mira, hay muchísimos son los ritos ancestrales que en la actualidad, digamos, partiendo por ese lado, ya no existen en alguna de las comunidades y todo eso. Desde aquel tiempo, cuando lo asesinaron en la masacre de Curuyuqui al Tumpá, Apiahuayqui Tumpá, que fue el último soberano. ¿Por qué, digamos, el último soberano? Porque fue el único que llevó la palabra Tumpá. Sí, le cortaré. Soberano. Licenciado, le voy a cortar. Licenciado, voy a cortarle aquí. Estamos hablando antes de la colonia, ¿verdad? Sí. Antes de la colonia. Bueno, usted nos dijo que ellos han llegado
que hay la posibilidad de que ellos han llegado de Egipto, bueno, por los estudios que usted ha realizado, han entrado por diferentes lugares, por eso hay en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, Argentina, ya. Y aquí, bueno, pues, ¿quién era esa persona? ¿Era su primer rey? ¿Era su ¿Quién era ese Tumpa que usted habla? El Tumpa es el último soberano que tuvieron, porque hubieron otros Tumpas más atrás. Yeah. Y ahí es donde yo quiero uno, el tatarabuelo, creo que de este Tumpa que asesinaron acá, fue el único Tumpa que se le enfrentó a los españoles en el año 1500 en la zona de Camiri, de Choreti, ahí a las riberas del río Parapetí. Ahí fue, y ahí había antes, porque a lo último cuando yo fui, tuve casi un año en Camiri viviendo para hacer las investigaciones, había una cruz en una curva que hay ahí entre el Choreti, y eso significaba el fuerte de Mimbarae. O sea, ¿qué quiere decir Mimbarae en idioma guaraní? Algo que no nace. Y ahí fue la batalla donde se le enfrentaron uno de los Tumpas a los españoles. Eso fue antes de que tomaran, digamos, los españoles a los guaraní como suyo. Y esa es una historia que muy poco conocen, porque los guaraní en la capitanía de Camiri solamente hay una hoja, que no son grandes cosas, pero que ellos lo atesoran ahí como algo grande. Entonces no lo ven nadie, no lo puede, porque ellos lo tienen como un tesoro. Así que de ahí de esos relatos y relatos de algunas personas que ya ahorita ya han fallecido, fue que tomé, digamos, esos datos para poder plasmarlo en el libro, digamos, como tal, que fue la primera vez que los guaraní enfrentaron a los españoles y lo hicieron retroceder. Por eso es que los españoles después, para ir a fundar Santa Cruz, dieron la vuelta y entraron por el Paraguay, por la parte de Chiquito, porque no pudieron pasar en esa parte de ahí. Eso es uno de los grandes logros que tuvieron los pueblos estos, enfrentándose hacia a la corona española. ¿Qué otra más característica tenemos de esta cultura? Lo que su cosmovisión, ¿qué características distintas tiene al aymara, al quechua, a otras culturas que nosotros tenemos aquí en América Latina? ¿Qué los diferencia? ¿O qué los ha diferenciado? Las diferencias son en los ritos. Desde que nacen hasta que fallecen es puro rito. Y hay algunas que son que usted le dicen las cosas, digamos, y no lo va a creer. Por ejemplo, cuando una chica le llega su menstruación, su primera menstruación, hay que ellos lo metían a una habitación y no entraba ni la madre, menos va a entrar el padre, peor el abuelo. Solamente entraba la abuela de la chica. ¿Y qué es lo que hacía adentro? Enseñándole, digamos, cómo va a trabajar, cómo va a hacer con el marido, o sea, le enseñaba de todo. Ese claustramiento tenía por lo menos 4 meses. Hay algunos me dijeron que había una chica que yo pude ver que ya era una abuelita, que no era chica, que era una abuelita, que la habían tenido 8 meses encerrada, que no sale ni siquiera a mirar el sol. Ella adentro solamente le pasaban un poquito de agua, arroz, como se dice, arroz tostado, graneado, y la carne seca. No podía comer otra cosa, solo eso durante todo el enclaustramiento. Esa es una de las características. Y otro, digamos, en el momento de nacer. En el momento de nacer hay varias cosas que se pueden mencionar, tanto en el tupí guaraní, el agua guaraní, como el chané guaraní y el guarayo. Tienen diferentes formas, pero casi el mismo objetivo, que era que cuando nacía un bebé, el padre tenía que ser cama y no la madre.
¿Por qué, digamos? Porque el espíritu del chico o la chica que ha nacido estaba asociada al padre, y si el padre se salía, eso significaba que ese chico o esa chica se iba a ir de la tribu y no iba a quedarse ahí. Entonces, para evitar eso, que se vaya, ellos le decían que el padre tenía que guardar cama durante 15 a un mes. Era lo que tenía que hacer, era llevarle la cama por una endijita que se hacía, le llevaban la comida, le ponían todo, o sea, ese era otro rito que se le hacía al momento de que daba a luz una persona. Ya. ¿Y de otro qué de los, ya. Y bueno, no nos cuenta ese rito más, por favor. Va a disculpar que le haya cortado. Claro, el otro rito es, digamos, cuando la chica ya salía de allá, dentro de la tenía que ir hacia el bañado o donde tenía su sembrario, tenía que sembrar, cosechar, tener todo lo que era para la casa, digamos, el sustento del hogar. Por eso le digo que ellos tenían un grado de trabajo muy alto. El joven que ya llegaba a la pubertad y ya se iba a hacer un hombrecito, también tenía su parte. Según en la parte de los chané guaraní, ese chico, o no, el guarayo era, ese chico tenía que ir al campo, al monte, mejor dicho, cazar lo que haya sido, ir a pescar, ir a traer todo lo y la chica que estaba ya en edad de pasando de la adolescencia a la juventud, ella tenía que hacer todo hacer un invitado y entre los dos realizar una ceremonia tipo fiesta, invitar a toda la tribu y ellos hacer de anfitriones. Ese era, digamos, uno de los ritos que yo veo como remarcado, claro, porque daban el ejemplo al trabajo, digamos, ¿no? Claro que sí. ¿Y el reinado qué nos podría decir al respecto? ¿Había un rey, una reina? Y el reinado, el reinado ¿cómo se escogía el rey? Era los tumpá, que el último tumpá fue Aiki Tumpá. Ese es el último rey que tuvo, que era de origen aba guaraní, que fue el que no fue asesinado, digamos, en la masacre de Curuyuqui, sino que él escapó, pero los militares lo siguieron hasta Monteagudo, donde fue asesinado y descuartizado, digamos, ahí terminó, digamos. Pero el reinado de todo esto, del Tumpá, era similar a lo que tenían los incas, pero este era un poco más largo, digamos, porque en el libro que va a salir, si Dios lo permite, y hasta el otro mes ya está a la venta, estamos mencionando ahí de cómo era, digamos, la jerarquía del Tumpá, que era a la cabeza de todo. De ahí venía el capitán grande, después venían los capitanes, después venía ya la parte de los caciques. Después los caciques ya venían, digamos, uno que era de más abajo, digamos, que ya son los profesores, que ya son los médicos. También están puestos lo que son los curanderos que hacen el mal, todo eso. Todo es una organización bien hecha, digamos, que ellos tenían como reinado en todo esto, y que terminó en el año 1800 cuando fue asesinado el último Tumpá. ¿Y cómo se lo escogía el Tumpá, al rey? ¿Cómo se lo escogía en la cultura guaraní? Era más o menos al estilo del reinado de los otomanos, cuando el tiempo de los cuando los otomanos tenían ¿cómo le decían ellos a su jefe soberano? Era hereditario. Era hereditario. Sí, hereditario. Hereditario.
Ese era por eso es que este último Tumbá, su bisabuelo fue el que los enfrentó a los españoles. A los españoles. En la zona de Capiri. Más o menos, ¿en qué año llegaron los guaraníes a Bolivia? Eso, y hace por lo menos unos 7.000 años atrás, que ellos llegaron hacia el lado digamos, de esta zona de Argentina, digamos, como sede en la parte del Chaco, porque prácticamente la zona del Chaco está el río Pilcomayo, que es donde mayor cantidad de guaraníes, y también en el otro lado, el lado boliviano, que tenemos el río Parapetí, que también están toda esa parte del Bañado de Soso, la parte de San Antonio del Parapetí, Salinas, o sea, hay montonera de lugares, hasta Cuevo, que es netamente guaraní, donde todavía hay una parte que llevan la esencia más pura de los guaraní, es la comunidad de Tentayape. Es una comunidad que, a pesar del tiempo, no ha perdido casi nada de la esencia que ellos tienen respecto a la cultura. Y si algún día quieren ir a conocer Tentayape, les digo que no se van a arrepentir. Nos está dando un buen dato. Más o menos, ¿cuántos pobladores son en Tentayape? Y más o menos son como 70 familias, algo así. Poca. Es una. Sí, son pocos. Son poquitos. Pero para entrar ahí uno tiene que pedir permiso al cacique, que es el que manda en toda la comunidad. Y si el cacique dice bueno, uno puede entrar. Si dice no, entonces tiene que volverse para atrás. ¿Y cuál es la relación? ¿Ha tenido alguna relación con la naturaleza, la madre tierra, así como ha tenido, por ejemplo, en el caso de los aymaras, en el Tahuantinsuyo, etcétera, la Pachamama? Ellos también tenían eso, una relación con los animales, la naturaleza, rituales, como tenemos en otras culturas en Bolivia. ¿Cómo era su relación con la naturaleza, la tierra, las plantas medicinales, por ejemplo? Ellos tenían muy profundo, y hasta ahora todavía, aunque digamos muchos no lo llevan para otro lado, digamos, es relacionado al Arete Guazú. El Arete Guazú es una ceremonia tan importante y tan linda que se ve, es porque ellos en el Arete Guazú, o fiesta grande como se lo llama en castellano, porque el Arete Guazú es una palabra guaraní, es el rito que da dos cosas muy importantes. Uno, el darle a la tierra lo que es de la tierra. Eso es una parte. Y el otro, que es el año nuevo que ellos están festejando. Entonces son dos cosas que encierra el Arete Guazú. ¿Qué es lo que hacían, digamos, al comienzo del carnaval? Que esa es la palabra más cerca, digamos, porque la palabra carnaval lo trajeron los europeos. Sí. Y el Arete Guazú, digamos, que es el mismo día que se hace el carnaval, entonces eso empezaba con los ritos de entregar todo lo que habían producido durante el año, y es el momento del agradecimiento a la madre tierra. Por eso es que el carnaval, el desentierro, como le dicen el nombre europeo, pero que acá se enterraban, al contrario del desentierro, se enterraba, digamos, todo lo que el año que pasó, la tierra le proporcionó en cuanto a alimento, lo que ellos cazaban, todo eso, iban y enterraban en una zona donde ellos ya tenían especificado y entregarle al Dios, decían ellos, al Dios, todo lo que le había proporcionado la tierra. Ese es uno de los ritos. Después ya las máscaras que ellos se ponían era porque del más allá llegaban los espíritus que se habían ido anteriormente y que volvían al encuentro con ellos a través de las máscaras. Por eso es que las máscaras son un símbolo
de espiritualidad profunda que tienen los guaraní. La máscara significa el más allá. Es algo muy profundo lo que se tiene, digamos, con relación a la máscara. Por eso que esa máscara, cuando termina el carnaval, no la usan más, porque supuestamente ese espíritu se ha ido para volver en otra máscara al año que viene. Ya. Aquí tenemos unas preguntas que nos está llegando, interesantes, ¿no? Hay una persona que nos pregunta de La Paz y nos dice, ¿cuál es la diferencia, para que le podamos entender mejor, dice él, la cultura guaraní con la cultura aymara, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Licenciado, si usted conoce también la cultura aymara, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia, la parte, la esencia, se podría decir, especial de los guaraníes, que no tiene, por ejemplo, en este caso el aymara, ¿no? Porque aquí en La Paz la mayoría está más vinculado con la cultura aymara, ¿no? Que hecho más que con la guaraní. Es tal vez de esa manera que esta persona está preguntando esto. ¿Qué nos diría, licenciado? Claro, es lo que yo le había mencionado, digamos, respecto a los ritos ancestrales, porque el guaraní tiene muchísimos ritos, menos el incaico, porque donde ustedes están, digamos, en la situación geográfica, el imperio inca estaba desde el lago Popó hasta cerca de Buenos Aires, de medio de Colombia. Y la parte del imperio Coya estaba en Jujuy y llegaba hasta Neuquén. Sí. Entonces, esta parte del imperio Coya y la otra parte del imperio Inca, que son muy diferentes con respecto a las tradiciones y a los ritos ancestrales. Sabemos que el imperio Inca tiene, digamos, su nuevo el año nuevo, que es en junio. Y no así, digamos, como es el guaraní, que es en época de carnaval, que es en febrero, claro, o es movible. Pero, digamos, licenciado, entonces esa es una de las experiencias, digamos, que se tiene. Claro, pero es lo mismo. El otro, digamos, no, pero licenciado, un momentito. Las diferencias, o sea, algo que no tenga, porque si bien el aymara tiene el 24 de junio, pero el otro igual tiene, ¿no? Pero en otra fecha, pero es lo mismo, o sea, tienen algo especial, o sea, algo que no tenga el guaraní de la aymara, ¿no? Digamos, porque de los rituales, de los rituales al nacimiento de los chicos, digamos, en la parte incaica no existen esos ritos. Que el hombre vaya a hacer cama, digamos, y no la madre. En cambio, en la parte del no hay ese tipo de rito. Eso de que los chicos vayan, cuando entren ya a la juventud, vayan a hacer esos tipos de ceremonias que en la parte del incaico no lo tiene. Entonces, esas son las diferencias, por eso lo estaban notando, digamos, haciendo notar, digamos, de cuáles son los ritos, de las diferencias entre lo que es el inca y lo que es el guaraní. Claro, pero igual ambos han tenido rituales, ¿no? Tal vez de diferente forma, pero igual han tenido rituales, ¿no? Igual han tenido un acercamiento a la naturaleza, tal vez lo mantenían algo sagrado, etcétera, animales, tal vez con otros nombres. Aquí lo llamábamos Pachamama, allá lo llaman otra cosa, pero bueno, pues igual tenían, ¿no? Tal vez con diferentes nombres, tal vez otros rituales, pero obviamente no parecidos, porque obviamente tienen otra filosofía, otra forma de actuar, ¿no? A ver, tenemos aquí otra pregunta y con esto vamos a concluir. ¿Por qué se debiera conservar la cultura guaraní? ¿Por qué es importante para nuestra cultura? Nos preguntan. Y sabemos que las culturas en América es un tesoro. Eso es lo primero que yo le puedo decir. Las culturas son el tesoro y el legado más importante de un pueblo. Un pueblo sin cultura es un pueblo sin identidad. Entonces, es un pensamiento que yo le doy, personal, digamos. ¿Por qué lo tenemos que conservar, digamos? Porque de ahí también se nos vienen muchas cosas, tanto en la parte del turismo, en la parte de digamos,
porque la parte de turismo ya es la parte económica, pero en la parte ancestral hay infinidad de cosas, digamos, el por qué uno tiene que conservar no solamente los guaraníes, sino toda la cultura que tiene un país. Sabemos que Bolivia es uno de los países con mayor cantidad de culturas que tienen, así por pequeña que sea. Hay culturas que no se los conoce, por ejemplo, la cultura del Yanaígua, que creo que hasta ahora ya yo le perdí los rastros, y no existe ya esa cultura, se han terminado. Entonces, al terminar eso es como uno, digamos, que tenga la visión de mirar en la televisión, diga, está el cóndor. Se termina el cóndor y ¿qué vamos a hacer? Se acabó el cóndor, no tenemos más cóndor en los Andes. ¿Qué vamos a mostrar? ¿Qué vamos a decirle a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a decir a los que vienen por detrás? Entonces es algo que sí o sí tenemos que conservar, sí o sí tenemos que tener esa visión de mantener esas culturas vivas, a tener una identidad más viva. Más viva. Claro que sí. Bueno, licenciado, le agradezco mucho por su tiempo, le agradezco mucho por haber compartido su investigación, su conocimiento. Tal vez nos ha faltado un poco de tiempo, vamos a tener una segunda parte también de este admirable trabajo que usted ha tenido durante tantos años, ¿no? Casi un cuarto de vida usted ha dedicado a su trabajo. Le agradezco mucho sus palabras de despedida, por favor. Sí. Todavía nos faltó la parte de la música, ¿no? Porque en la parte del litoral argentino y la parte de Mato Grosso, el chamamé es uno de las grandes música y danza que tiene el guaraní. En la parte de acá de Salta y lo que es en Camiri y en toda esta parte del Chaco boliviano es el pimpín, y en la zona de la Amazonía y el oriente ya estamos hablando de la chovena como algo autóctono que tienen los guaraní con música y danza. Es parte de lo que ha sido las investigaciones también como zona donde ellos han llegado, digamos. ¿Y por qué, digamos, hay estas diferencias que también entre uno y otras etnias? Es por la parte donde ellos han llegado a vivir. En la Amazonía no es igual como estar en el Chaco. En el Chaco no es igual como estar en el litoral argentino. Por eso es que está una diferencia entre una y otra. La única que podía mencionar de que es grande la diferencia es con respecto a los chané guaraní, que tienen una cercanía mucho más estrecha con lo que son los mapuches en la parte chilena y la parte austral argentina. Eso después sería en otra oportunidad, porque fueron los únicos que en el año 1900 hicieron una caminata por tierra y territorio a la ciudad de Buenos Aires, que esa caminata duró 4 años caminando desde esta zona de Capiasuti a unos 20 kilómetros de Yacuiba hasta Buenos Aires. 4 años de caminata para pedir territorio en el año 1900. Son otros datos que puedo proporcionar. Claro que sí. Y muchísimas gracias, ha sido un placer, y en cualquier momento podemos estar siguiendo hablando sobre estos temas que son tan interesantes y tan bonitos para que sepa toda la ciudadanía, todo el mundo que es amante de la cultura. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo para concluir puedo decir, según lo que le he entendido al licenciado, ¿no?, de que si bien había rituales en muchas culturas del mundo, ha habido rituales, pero obviamente estas diferencias sobre ciertos elementos de la naturaleza, ciertos elementos filosóficos que cada cultura ha tenido, también nos hacen diferentes, ¿no? Ya si bien, pues la cultura aymara ha tenido rituales y la quechua y la guaraní, pero obviamente la visión cambia, ¿no? Y es de esa manera que nos encontramos también con seres humanos distintos, ¿no? Porque el aymara, el mismo carácter del aymara, el mismo lugar donde se ha desarrollado es distinto al guaraní, ¿no? Es distinto. Tal vez el guaraní tiene otro tipo de carácter, de comportamiento. Entonces, si bien han tenido ciertos aspectos o palabras, se podría decir, iguales, rituales,
ritual, con ritual, o han tenido reyes, pero en el otro lado han tenido una autoridad con diferente nombre, pero su visión, la filosofía en sí, la esencia de estas personas, de cómo veían la realidad, obviamente era distinta, ¿no? Por eso cada cultura tiene sus aspectos especiales, sus características físicas especiales, sus características de comida inclusive, que nos vuelve eso especiales y únicos. Bueno, con esto yo me despido y nuevamente agradecerle al licenciado por su tiempo. Vamos a hacer una segunda parte de la cultura guaraní y bueno, y conmigo será hasta el próximo martes. Muchas gracias.